Carabinero con el diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Muchas gracias, diputado. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. ¿Se dan por satisfechos con la salida de Giorgio Jackson o son de los que dicen que podría venir un ajuste mayor en el gobierno para así superar la crisis política derivada del caso Convenios? O sea, nosotros hace poquito más de un mes anunciamos que íbamos a estudiar los antecedentes para acusar no solo al ministro Jackson, sino que al ministro Montes. Y en ese sentido, en la medida que nosotros llegamos a la convicción de que hay antecedentes, por ejemplo, para acusar al ministro Montes o para empujar otro tipo de acciones de fiscalización, vamos a seguir adelante. Esto no es un tema de satisfacción personal, esto es un tema de restituir las confianzas de los chilenos con la actividad pública y sobre todo con el Ejecutivo, que aquí al final creo yo que el Ejecutivo se autoinfligió un golpe manteniendo al ministro Jackson tanto tiempo. Ahora, claro, usted dice están estudiando los antecedentes. Eso significa que si bien hayan desistido de la acusación constitucional contra Giorgio Jackson, ¿el capítulo de acusaciones constitucionales sigue abierto? Que el capítulo de acusaciones constitucionales, mientras está en la Constitución y una de las facultades fiscalizadoras que tenemos, siempre va a estar abierto. Nosotros tratamos de hacerlo pero con responsabilidad. ¿Pero por el caso Convenios particularmente? Por el caso Convenios particularmente, sí. Pues o sea, ¿están estudiando una eventual acusación contra el ministro Montes? No en esos términos, sino que estudiando los antecedentes para ver cualquier otro tipo de medida de fiscalización. Así como anunciamos, finalmente desistimos de la acusación al ministro Jackson, también, por ejemplo, el ministro Jackson hoy día es uno de los querellados por los diputados del Partido Republicano en la causa penal en Democracia Viva. Y así también hemos recurrido a la Contraloría General de la República, es decir, estamos estudiando los antecedentes para hacer lo que en criterio y con seriedad sea correspondiente hacer. Ya, eso en materia de la acusación constitucional, pero en términos políticos, ¿cree que es momento de dar vuelta a la página? Giorgio Jackson, cuando renuncia el día viernes, habla de que aquí la oposición no va a tener más excusas para sentarse a la mesa y negociar. Políticamente, ¿es momento de sentarse a la mesa y negociar cosas tan sensibles como reforma de pensiones y pacto fiscal? Bueno, y el tema de la ISAPRES, ¿para qué decir? Es que son páginas de dos libros totalmente distintos. Por un lado está la responsabilidad, en este caso, del ministro Jackson y de otros personeros de gobierno en un caso de corrupción. Y por otro lado existe la responsabilidad que tenemos todo el mundo político de conversar y de tratar de alcanzar acuerdos para las materias que a los chilenos les importan. Nosotros de esas conversaciones no hemos condicionado la presencia ni del ministro Jackson, de hecho en este mismo programa hace 3 semanas lo dijimos, que para nosotros era un error condicionar esas conversaciones a la presencia o ausencia de una persona determinada, sino que nosotros estamos esperando a que los antecedentes y la disposición del gobierno a dialogar cambie. Yo le voy a contar una anécdota cuando todavía estaba el anterior subsecretario de Previsión Social. Sostuvimos una reunión con él, en la que estuvo, por ejemplo, el diputado Sandón, el diputado Romero, el diputado Sauerbaum, y nosotros le hicimos varios planteamientos a la reforma. 3 semanas después se presentó la reforma y ninguno de nuestros planteamientos fue considerado. Bueno, ese subsecretario salió. Y 3 semanas después o 4 semanas después el subsecretario sale. Entonces nosotros vemos que aquí hay, por así decirlo, como una pantomima de diálogo, pero al final el gobierno siempre va a buscar imponer sus términos. Y para nosotros eso es un diálogo de sordos. Sí, de hecho, la ministra Toá habla de que las reformas planteadas no son ni ideológicas ni de extremo. ¿Cómo le llega esa declaración también? Que nosotros no hemos criticado las reformas por ser ideológicas o por ser de extremos, las hemos criticado porque consideramos que son malas para Chile. Y eso puede ser súper poco ideológico y estar, por ejemplo, en sus términos técnicos muy mal planteadas, y es donde nosotros también tenemos algunas críticas. Hemos sido súper críticos, por ejemplo, del intento del gobierno por establecer este seguro social, que a nivel internacional nunca ha funcionado, siempre en el largo plazo termina fracasando, y nosotros no queremos someter a las futuras generaciones a ese tipo de fracaso. Nosotros criticamos tanto por lo ideológico, sí, tenemos una visión ideológica distinta a la del gobierno, yo creo que nadie podría poner en duda eso, pero también tenemos críticas en lo técnico a las reformas del gobierno, y ninguna de esas dos críticas ha sido tomada en cuenta. Diputado, decíamos que el caso Convenios ya lleva casi 2 meses en desarrollo. Fue el 16 de junio cuando se reveló a través de este medio digital en Antofagasta Timeline el caso de Fundación Democracia Viva. El gobierno derechamente está lejos de poder controlar la crisis. ¿Cuál debería ser la acción del gobierno para superar este tema y dejarlo radicado en una arista administrativa por parte de la Contraloría y judicial por parte del Ministerio Público? Yo creo que podrían seguirse 2 caminos. El primero, un camino político, que es de hacer un ajuste ministerial amplio. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que los partidos que sustentan al gobierno, Revolución Democrática, el Partido Comunista, el Partido Socialista, necesitan tener representación en el gabinete, en la subsecretaría, etcétera. Que se respeten esas representaciones. Es como lo lógico de la política. Ya, pero tiene que haber un los partidos
creo yo que tiene que haber un cambio en las personas. Hay algunos que hoy día están muy cuestionados, otros que están en vía de, que han estado siempre en la palestra. El caso del ministro Monte, más allá de que él pueda tener o no responsabilidades. Esto ocurrió en las narices de un ministro con una experiencia política muy desarrollada. Entonces, para mí es inexplicable que él de entrada no haya hecho las prevenciones que corresponden. También hay personas que cometieron errores o imprudencias que terminaron abriendo las compuertas para la corrupción, lo que es el caso, por ejemplo, de la directora de presupuesto. Ella tampoco debería seguir en el cargo. Eso, desde la perspectiva política, yo creo que, si bien la salida del ministro Jackson efectivamente descomprime mucho el ambiente, también ayudaría a que nosotros como oposición dijéramos, efectivamente, a nivel político, hay un avance del gobierno por así decirlo, encapsular de manera correcta los casos de corrupción. Y por otro lado, en materia judicial, yo creo que el Consejo de Defensa del Estado debiese querellarse en todas estas causas. Y cuesta a veces, el Servicio de Impuesto Interno no ha dicho nada al respecto, cuál es la arista tributaria de estos casos. Aquí hay muchas cosas todavía que a nivel judicial falta que pasen. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado se querella solamente por lo de la corporación Kimun, entiendo yo. Hasta el momento es la única acción que está levantando el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, para descomprimir el ambiente político, desde el Partido Republicano piden que salga Montes, la directora de presupuesto, y que exista un cambio de gabinete, un ajuste de gabinete completo. Pero, ojo, esto no significa que nosotros vamos a participar o no vamos a participar de negociaciones. No hay condicionamiento. No, nosotros de hecho hoy día participamos de la mesa de pensiones, no a nivel político, sino que a nivel técnico, que es lo que más nos interesa. Están nuestros asesores legislativos, los abogados Domínguez y el abogado González, participando de esta mesa de negociación. Y nosotros, por ejemplo, con nuestros votos, hemos concurrido, creo yo, que de manera un poco más leal con el gobierno incluso, que lo ha sido los propios diputados de gobierno. Piensa usted, por ejemplo, en la ley de usurpaciones que se votó en general. Sí. Es una ley impulsada por el gobierno, que el gobierno, por supuesto, tiene diferencias con la oposición. Nosotros hemos presentado algunas indicaciones que al gobierno no le gustan. Eso es súper legítimo. Pero los diputados de gobierno la votaron en contra y los diputados de oposición la votamos a favor. Por ejemplo, en materia de seguridad, la agenda de seguridad, el gobierno la ha podido sacar gracias a que han estado los votos del Partido Republicano, de la UDI, de Renovación Nacional. Disposición nuestra a colaborar existe. Lo que queremos es que sea una colaboración en términos de buena fe, que si yo le digo algo a usted tome de eso un poco, pero no que simplemente me cierre la puerta, como está pasando en materia de pensiones. Claro, que hay una desaveniencia, básicamente, de qué hacer con el 6% de cotización adicional y la cantidad que debería ir a cuentas individuales y también a este fondo solidario que el gobierno lo defiende como parte esencial también de su reforma. Dicho todo esto, ¿qué debería ocurrir dentro del corto plazo? Y también otra mirada que me gustaría conocer de usted, diputado Mesa, es sobre el destino también del Frente Amplio como lo conocemos. Se ha dicho que con la salida de Giorgio Jackson finalmente lo que ocurre es que este Frente Amplio y esta generación que se conoce en las movilizaciones del 2011, líderes estudiantiles, básicamente queda extinta. Queda solamente de esa camada, Camila Vallejo y el presidente Boric. ¿Cómo queda el presidente Boric también con la salida de Giorgio Jackson? Bueno, yo creo que en términos políticos quedó, como le decía, por un golpe autoinfligido muy dañado, el presidente y el gobierno. Y falta todavía mucho para avanzar para que puedan recuperar y tomar el liderazgo de la agenda. Hoy día la agenda, el gobierno no la lleva a veces la oposición y más que nada la propia opinión pública, que como sabemos es un concepto bien amplio, como medio difícil de tomar, y el gobierno no tiene agenda. Para que el gobierno tome agenda necesita, creo yo, aquí obviamente es difícil que tome la recomendación de quien es opositor al Frente Amplio, pero en términos prácticos yo creo que lo que corresponde es repensar cómo va a ser en el estilo del Frente Amplio. Si todos sabemos lo que de fondo piensa el Frente Amplio, lo que piensan sus partidos, sabemos cuál es su agenda ideológica, pero cuál es su agenda de estilo, porque esas son las dos cosas que definen a un movimiento político. Los republicanos tenemos una agenda ideológica muy clara y también tenemos un estilo muy claro, criticado por algunos, alabado por otros, pero la gente sabe qué esperar de nosotros. Hoy día la gente, creo yo, no sabe qué esperar del Frente Amplio. Dijeron estar con un estándar moral mucho más elevado y vemos que el estándar moral estaba al mismo nivel de los más criticados o incluso más abajo en algunos casos. Entonces hay cuestiones de estilo que falta definir. No sé si dará mi consejo para que lo tomen en cuenta en el Frente Amplio, pero creo que por ahí debía ser un poco el camino del Frente Amplio en el futuro. Bueno, tienen un problema también ahí, no solamente en el Frente Amplio, sino que la coalición oficialista, que básicamente son dos almas las que coexisten. Y ahí se impone una más que otras a veces y en distintos temas. Y el socialismo democrático tiene mucho que decir y con la salida de Jackson, bueno, también se instala con mucha más fuerza ese sector. Se fortalece y yo creo que el gobierno, más que... es
es plausible que tuviese estas dos almas. El problema creo yo que el gobierno actúa, por lo menos en la Cámara de Diputados, como si tuviese una mayoría parlamentaria que le permitiese empujar sus proyectos sin cambios. Y lo cierto es que no es así, que dentro de las mismas fuerzas de izquierda hay opositores, más fuertes o unos que otros, por supuesto, y no tiene una mayoría para prácticamente ningún tema. Entonces, el gobierno debiese también empezar a trabajar pensando en que tiene una minoría fuerte, que casi le alcanza para ser mayoría, pero cada proyecto le va a costar sacar adelante en la medida en que no tenga una actitud de diálogo honesto. En la medida que no se avance ese diálogo honesto, al gobierno le va a costar sacar adelante la agenda. Quiero agradecerle mucho, diputado Mesa, el haber estado con nosotros aquí en T13 Digital analizando la contingencia política y en este caso particularmente con la renuncia de Giorgio Jackson al gabinete. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.